Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a arrancar en esta oportunidad con una temática sobre macromoléculas o polímeros. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros manejamos macromoléculas, son grandes cantidades o uniones de pequeñas estructuras que vamos a llamar meros. ¿De acuerdo? Cuando nos dicen meros, ¿de acuerdo? Decimos partes, polímeros, muchas partes, muchas uniones, ¿de acuerdo? Estamos buscando establecer de qué manera se hacen esas uniones. Eso es lo que vamos a explicar el día de hoy, ¿de acuerdo? De qué manera se hacen estas largas cadenas que hacen parte de los compuestos orgánicos que llamaremos entonces polímeros. Bien, observe, le recuerdo, un polímero se refiere como una molécula grande que está constituido de unidades químicas que se repiten, se llaman meros, ¿sí? Dejo una pregunta al aire, ya más tarde la estaremos respondiendo. ¿Nosotros seremos polímeros? ¿Tendremos diferentes tipos de polímeros? ¿Qué aportan los polímeros en nuestro organismo? ¿Listo? Todo ello pues nos permitirá establecer ciertas condiciones al respecto. Observe acá, meros, 5 o más átomos. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de polímeros, ¿cierto? Será constituido con 500 meros, es decir, 500 por 5. Ya usted hará más o menos el cálculo sobre la cantidad de átomos que tendremos para un polímero. Algo que también quiero aclarar en este proceso, estimados estudiantes, es que cuando hablamos de esos polímeros, nosotros debemos tener en cuenta que esos meros también deben cumplir una función química establecida. Por eso se llaman unidades químicas, porque estos 5 o más átomos van a generar una función en específico. Por eso se llamarán meros. ¿Listo? Porque tendrán ya una función química. Cuando se unen, cumplirán otra. ¿De acuerdo? Miraremos en detalle en un momento entonces esa afirmación. Bien. Son moléculas muy grandes, ¿de acuerdo? Una masa molecular muy alta. Y se obtienen, recuerde, por esos meros. Como es uno solo, lo vamos a llamar monómeros. Vea lo interesante acá. Esos monómeros se unen a través de enlaces covalentes. ¿De acuerdo? Esos polímeros o macromoléculas se unen a través de enlaces covalentes. Forman largas cadenas, estimados estudiantes. Forman largas cadenas que se unen a través de fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas y por puentes covalentes. Esta segunda afirmación se asocia con la estabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Esta unión de la parte superior covalente es fuerte. Esta es débil y permite generar estabilidad para que adquiera una forma en específico. ¿De acuerdo? Estas interacciones de acá abajo, las de Van der Waals, permiten generar una forma específica. Bueno, tenemos algunas categorías. Generalmente los polímeros o macromoléculas tienen una clasificación de acuerdo a su origen. Tenemos las naturales, el caucho, polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos. Es decir, que se fabrican a través de los seres vivos. Los artificiales ya hacen parte del proceso de extracción, producción y como tal fabricación a través de las fábricas o de las industrias.
Aquí tenemos plásticos, fibras, el nylon, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bien. Polímeros orgánicos naturales. Tenemos, por ejemplo, polisacáridos, proteínas y polinucleótidos. ¿De acuerdo? Eso sobre todo en lo que tiene que ver con la parte aplicada a las ciencias de la salud. Esos polímeros orgánicos naturales, sobre todo, manejaremos estas tres líneas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a mirar entonces de qué manera podemos describir esos polímeros. Observe algunos ejemplos. El hule. Como tenemos dobles enlaces, ¿cierto? De alqueno podemos clasificarlo en cis o en trans. Observe. Trans, cruzado, ¿cierto? Viene acá cruzado, cruzado, ¿cierto? Uno arriba, uno abajo. Mientras que cis viene todo en una sola línea. Observe. ¿Listo? Tenemos el modo trans y el modo cis. Tenemos acá también la celulosa. ¿De acuerdo? La celulosa de origen natural. Bien. Ojo, importantísimo. Los tipos de polímero, según su composición. Ya habíamos hablado de un origen. Hay un origen natural, hay un origen artificial. Tenemos que, según su composición, los polímeros también se denominan homopolímeros y también copolímeros. ¿Estamos de acuerdo? No lo olvide, homopolímeros, un solo monómero. Copolímeros, dos o más monómeros, según su composición. Miraremos también, según su estructura, lineales o ramificados. ¿Estamos de acuerdo? Observe la parte de ramificados. Se pueden unir por 3 o más sitios. Bien, esto ya hace más énfasis en la parte de sintéticos, los termoplásticos y los termoestables. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar esta parte. Es un recorderis entre comillas, debido a que muchas de las aplicaciones de los polímeros es hacia la fabricación de sustancias sintéticas. Entonces tenemos los plásticos, las fibras y los elastómeros. Bien, ojo, tipo de polimerización. Hay unos que son de adición y hay unos que son de condensación. Recuerde, de lo más importante que hemos trabajado hasta el momento. ¿Qué es un polímero? Tipos de polímero. ¿De acuerdo? Recuerde que dentro de ¿qué es un polímero? Es la unión sucesiva de aquello que se llama meros. ¿De acuerdo? La unión de diversos meros. Cuando hablamos de los tipos, hablamos de una clasificación por origen, ¿cierto? Natural y sintético. ¿De acuerdo? A través de su composición, cuando hablamos de homopolímero y copolímero, y a través de la estructura. Recuérdelo acá. Lineales y ramificados. Bien, hasta el momento vamos en ello. Bien, vamos a hablar de los tipos de polimerización. Tenemos que hay unos que son de adición, ¿cierto? La masa molecular del polímero es un múltiplo exacto de la masa molecular del monómero, mientras que en la condensación se pierde una pequeña molécula. Casi siempre es el agua, por ejemplo. Vamos a mirar entonces de qué manera suceden ambos procesos de polimerización.
tanto la adición como la condensación. Bien, recuerde siempre, la polimerización requiere de la identificación de un monómero. Observe, el eteno permite el polietileno. ¿Listo? Recuerde que aquí estamos observando sobre todo polímeros sintéticos. No trabajaremos tanto esta parte, puesto que nuestro enfoque o nuestra aplicación es hacia polímeros orgánicos utilizados en los organismos vivos. Bien. Miremos una reacción de adición, ¿de acuerdo? Siempre una reacción de polimerización requiere un inicio. Aquí se forma un radical libre, por ejemplo. Una propagación y una terminación. Recuérdelo. Inicio, propagación, terminación. Así empezaremos a trabajar las reacciones de polimerización. Revisemos otro ejemplo. No lo olvide. Iniciación, propagación y terminación. Bien. Observe. Reacción de adición. Nada se gana, nada se pierde. ¿De acuerdo? El monómero se une n veces para formar el polímero. Bien. Vamos a explicar a través de este video. Observe, la adición puede permitir permítame un momento, retomamos. Se empieza por catión, anión o radical libre. ¿Listo? Siempre se va a romper un doble enlace o un enlace triple. ¿De acuerdo? Químicamente se refiere a una adición nucleofílica. ¿De acuerdo? O a una adición electrofílica o a un radical libre. Iniciación, recuerde, propagación y terminación. Es de lo más importante. ¿De acuerdo? Bien, miremos acá el ejemplo. Iniciación. Este es el catalizador. ¿Estamos de acuerdo? Siempre se va a romper un doble enlace. ¿De acuerdo? El rompimiento de un doble enlace químicamente va a permitir la formación de un carbocatión. Bien, aquí ya tenemos un carbocatión que se va a poder atacar a través de un doble enlace. ¿De acuerdo? Acá empezamos con la fase de propagación. Se van uniendo, se van uniendo. Se rompe ese doble enlace. Siempre se va a atacar un carbocatión. Recuerde, un carbono positivo. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Propagación, propagación. ¿Listo? Ya cuando llegamos a una estabilización, cuando el proceso termina, hablamos de qué es la terminación. Recuerde, iniciación, conformación de algo que llamamos un carbocatión, ¿de acuerdo? Propagación, cuando el doble enlace de otro monómero se acerca o se rompe, perdón, y empieza a unirse a aquellos carbocationes. Miremos otro. La iniciación, ¿cierto? Siempre se ataca el doble ¿qué? Enlace. El doble enlace es el que permite que exista la polimerización. ¿De acuerdo? Téngalo presente. ¿Esto qué permite? Que tengamos estructuras aplicadas al desarrollo de diferentes productos. ¿Estamos de acuerdo? Dependiendo del monómero.
Vamos a hablar ahora de los polímeros de condensación. Recuerde que la adición se hace a través del rompimiento de dobles enlaces. Carbocatión, ¿cierto? Al que generalmente se adiciona un par de electrones por rompimiento de un doble enlace. Bien, principales polímeros de condensación. Recuerde que la condensación genera el desprendimiento de una pequeña molécula, generalmente es agua. Hay unos que son homopolímeros y hay otros que son copolímeros. Recuerde, homopolímero se trata del mismo monómero, ¿de acuerdo? Y copolímero es porque el monómero es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Homopolímero, copolímero, sobre todo para la condensación. Miremos acá un ejemplo. Crecimiento por pasos. Tenemos esta parte que está en amarillo y esta parte que está en azul. Acá tenemos un cloro que se va a unir con este hidrógeno y va a salir eliminado del proceso. Es decir, para que estas largas cadenas se puedan unir, una pequeña parte en su estructura tiene que eliminarse. Téngalo presente entonces. ¿De acuerdo? Le repito. Cuando hay una condensación, para que exista una unión de cadenas largas, debe existir una eliminación de una pequeña molécula en el proceso. Miremos acá. Tengo el ácido acético y tengo el etanol. Para poder producir este pequeño enlace, tiene que eliminarse agua. Observe, este OH se elimina junto a este hidrógeno para producir lo que es el agua. No lo olvide, la condensación requiere una eliminación para que exista una unión. Vamos a hablar de esos polímeros naturales, no se le olvide. Son de los que mayor aplicación tienen para ustedes. Tenemos entonces sobre todo lo que son los polisacáridos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Resulta que esos procesos de polimerización biológica siempre estarán mediados por la tipología condensación. No se le olvide, para poder desarrollar polímeros de uso biológico o en procesos biológicos, más exactamente, se requiere la condensación. Miremos acá, por favor. Tenemos acá dos aminoácidos. En esta parte se va a crear una condensación. Este oxígeno se va a retirar junto a dos hidrógenos para formar lo que es el agua. Recuerde, uno de estos oxígenos se retira o se elimina junto a dos hidrógenos. Y de esa manera podremos desarrollar el proceso de polimerización. Observe, mientras va saliendo el agua, se va creando este enlace. Se llama el enlace peptídico. Es el que permite la construcción de las proteínas. Observe, se crea este enlace, ¿de acuerdo? Entre carbono y el nitrógeno. En este caso es tipo amida. Note que acá tengo amida. Si yo quisiera seguir construyendo ese enlace peptídico para generar el polímero, aquí se acercaría otro aminoácido y empezaría a desarrollar nuevamente el proceso. ¿De acuerdo? No lo olvide, es una condensación. Se elimina una pequeña parte de la estructura inicial,
Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, qué pena, ¿podrías por favor repetir lo del enlace peptídico? Claro que sí, con todo gusto, ya lo volvemos a repetir. Bien, vamos a mirar. Bien, observe acá entonces. Vamos a mostrar un ejemplo de cómo sucede el proceso de condensación, ¿de acuerdo? Lo primero, tenemos acá un grupo que es el carboxilo, un grupo que es el amino, ¿de acuerdo? Una parte del carboxilo, que en este caso es el oxígeno, va a retirarse, a removerse, es decir, se va a eliminar, ¿de acuerdo? Pero no se puede eliminar solo. Por lo tanto, de la otra molécula que se va a polimerizar, saldrán entonces dos oxígenos, ¿de acuerdo? Note que esto es un homopolímero. ¿Por qué? Porque ambos son aminoácidos. ¿Sale y vale? Este tipo de formación para proteínas se llamará entonces un homopolímero. Tenemos acá un enlace peptídico. ¿Qué significa un enlace peptídico? Que acá tenemos un carbono con doble enlace oxígeno y por el otro lado el carbono genera una unión al nitrógeno. Es un enlace tipo amida. El grupo funcional que se conforma ahí es este, que es el tipo amida. Recuérdelo. Tipo amida. Es un pequeño ejemplo de lo que es la polimerización por condensación para formar homopolímeros. ¿De acuerdo? Más o menos, dudas, inquietudes. Todo chévere. Continuamos. Bueno, bien. Recuerde que nosotros vamos a enfocar este proceso de polimerización a aquellos polímeros naturales que tienen función biológica en el organismo. Uno de ellos es el polisacárido o los polisacáridos. Tenemos, por ejemplo, acá, observe, esta es una proyección de Fischer para enantiómeros. Recuerde que miramos es el más alejado del grupo funcional principal, es decir, que este es D, ¿cierto? Otra parte del taller que se supone usted juiciosamente ya ha ido adelantando, y por eso lo explico así porque ya lo debe saber, tenemos estos dos ejemplos que son anómeros. Miremos que el OH acá está hacia abajo, es decir, es alfa. Miremos que en este caso está hacia arriba, es decir, es beta. Recuerde, de un enantiómero yo puedo generar anómeros. ¿Qué pasa? Condensación. Siempre que nos digan condensación, ¿cierto? Es porque se unen dos meros o dos monómeros eliminando una pequeña molécula. ¿Mm? Observe que acá tengo OH y tengo que OH. Y acá solo tengo una O. Es decir, que la condensación casi siempre genera la eliminación de agua. Miremos por el otro lado. Condensación de beta glucosa. Observe, se unen a través de este oxígeno, este oxígeno. Cuando los carbohidratos se unen, ese enlace se llama el enlace glicosídico o glucosídico. Este enlace, que químicamente es un éter, se llama enlace
glicosídico o glucosídico, ¿de acuerdo? Al igual que en las proteínas se denomina enlace peptídico. Bien, en este proceso tenemos lo que son los ácidos nucleicos, ¿de acuerdo? Observe que se producen a través de la condensación. ¿Sale? ¿Vale? Cuando hablamos de condensación, es decir que hay una unión, ¿cierto? Pero debe existir la eliminación de agua, por ejemplo. Note que por este lado tenemos un carbohidrato, un azúcar, ¿cierto? Que puede ser ribosa o puede ser desoxirribosa, ¿de acuerdo? Y por la parte de arriba tenemos una base nitrogenada, ¿de acuerdo? En este caso, esta es de tipo purina, la que estamos viendo acá arriba. Esta, purina, ¿listo? Esta ya es pirimidina, ¿de acuerdo? Eso es lo que usted tiene que ir observando. De qué manera se empiezan a armar los polímeros. Note que estas dos se repiten, ¿cierto? Pero no forman lo que es el polímero. El polímero se genera entre lo que es el azúcar, ¿cierto? Y el fosfato. Observe, el azúcar y el fosfato son aquellas partes que generan ese polímero. Si yo quisiera hacer un parcial en este momento, les preguntaría, por ejemplo, lo siguiente, estimados estudiantes. Este ejemplo de polímero será homopolímero o copolímero. Recuerde que son polímeros de condensación. Ojo a la pregunta nuevamente. A ver cómo nos iría en un parcial de este tipo. Este ejemplo sería polímero, homopolímero o sería polímero copolímero. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ¿quién más nos aporta? Le repito la pregunta, ¿sería polímero, homopolímero o polímero copolímero? Es decir, son tipos de procesos por condensación. ¿Homopolímero? Bueno, muchas gracias por participar. Vamos a explicar entonces. Bueno, muchas gracias por participar. Eso, chócalas. Bien, cuando hablamos de homopolímero, decimos, estimados estudiantes, que los monómeros o los meros deben ser iguales. Miremos entonces si son iguales. Acá tenemos un fosfato, acá tenemos un azúcar, ¿cierto? Y acá tenemos una base nitrogenada. Observemos entonces. Fosfato, azúcar, base nitrogenada. Para este tenemos fosfato, igual, ¿cierto? Tenemos el azúcar y la base nitrogenada. Mi pregunta es, ¿esta base nitrogenada es igual a esta base nitrogenada? ¿Es igual o es diferente? Correcto, son diferentes. Eso significa que no puede ser homopolímero. ¿Son qué? Copolímeros. Muy bien. Son copolímeros porque esos meros o monómeros no son iguales. Son diferentes debido a esa base nitrogenada. ¿De acuerdo? Bien. Observe la estructura del ADN. Esto es lo que acabamos de identificar. ¿De acuerdo? Se forman las hebras, ¿cierto? Del ADN, se estabilizan, pero recuerde que es una condensación y su clasificación es copolímero, porque sus monómeros son diferentes. Por ejemplo, acá tenemos citosina y guanina.
¿De acuerdo? Bien. Vamos a hablar de la práctica de laboratorio. ¿Sale, vale? Bien. La idea, estimados estudiantes, es que sea un proceso de transición. ¿Por qué? Porque durante estas 2 semanas usted estará presentando parciales, trabajos, ¿sí? Colapsando, tomando ánimo, ¿de acuerdo? Vuelve y colapsa, vuelve y toma ánimo, bueno, etcétera, etcétera. Recuerde que acá también hacemos apoyo emocional y demás para que usted siempre esté con ganas de terminar sus trabajos lo más pronto posible. Vamos a hablar de su práctica de laboratorio en su casa de manera individual, ¿de acuerdo? Con mamá, papá, gato, perro, ¿sí? Pues si vive solo, bueno, pues solo, o con el vecino o la vecina, como usted quiera. Usted va a tener que preparar uno de los polímeros sugeridos en la siguiente lista, ¿de acuerdo? Observe, ¿sí? Puede ser arcilla, porcelana fría, plástico de leche, almidón. Lo importante es que usted debe enviar unas evidencias. ¿Qué significa eso? Que debe elaborar un video donde usted está realizando la preparación y va explicando qué es lo que está haciendo, ¿sí? Por ejemplo, usted está diciendo, no, esto se trata de un polímero de adición en el que suceden estos pasos, es decir, que ta. ¿Listo? Prácticamente a través de la preparación está haciendo una sustentación del tema de polímeros. ¿Listo? Esto lo hace de manera individual, lo hace en su casa. Debe elaborar ese video explicando eso, ¿cierto? Y lo va a enviar a través de la plataforma en formato zip, es decir, comprimido. ¿Para qué? Para que no exceda la capacidad. ¿Listo? Es en los próximos días yo les estaré enviando las condiciones de presentación, ¿de acuerdo? Más o menos para este trabajo usted tendrá 20 días. ¿Estamos de acuerdo? 20 días, más o menos. ¿De acuerdo? Es decir, que estamos hablando de la entrega más o menos el 4 de mayo. ¿De acuerdo? O esa semana, esa primera semana de mayo, usted tendrá que entregar ese video. Aquí yo he seleccionado videos que no son tan técnicos para que usted se dé cuenta que no necesita un espacio perfecto para preparar esos polímeros. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, entonces revisa esos videos y selecciona uno de su gusto para desarrollar la práctica. 4 de mayo, no se le olvide. Es importante que dentro de su video pues explique algunos términos. ¿Sale? ¿Vale? Recuerde, en los próximos días yo estaré enviando los parámetros para la presentación. ¿Por qué todavía no los estaré enviando? Para que usted se dedique a sus otros trabajos. Recuerde que durante esta semana y la otra estará presentando parciales. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, ¿qué temas entran en el parcial? Muchas gracias por la pregunta. Los temas que ingresan en el parcial son los trabajados en, permítame un momento. ¿Listos? Nos vamos entonces, chicos. Feliz semana. Ánimo, 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 por favor. No hay que desfallecer. Estamos pendientes de lo que necesiten con todo gusto, por favor. Ánimo con sus trabajos.